Hasta ahora, ahí lo que habéis visto, lo que hemos visto han sido cómo se relacionan distintas magnitudes. Y estamos viendo que si se relacionan con una ley de escala, pues se puede determinar lo que hemos definido como dimensión fractal. Dígame. Perdón por ser un poco pesado, pero... No, pesado, eres aeronáutico, eres pesado, tío. Pero vamos, tú podrías calcular una densidad equivalente teniendo en cuenta tal y te tendría que seguir el cubo, tendría que ser normal. Piénsalo, ¿cómo crece esto? Sería el cubo si la D fuera el cubo, pero no lo es. Bueno, nos lo pasamos así rápido, pero ahí hay algo raro. Si esto fuera un cubo... Bueno, en este caso es especial, ¿no? Porque es la absorción, pero con lo del... Bueno, vale, sí, tiene razón, vale. Vale, se me gusta. Absorción de agua y papel. Una de las pocas personas que me da la razón. Sí, al final eso es lo que tú esperas, si el objeto no es fractal, claro, pues que te crezca el volumen con el cubo de la longitud característica. Pero si es fractal, ya no va así. Entonces, aún puedes caracterizarlo, ¿no? De hecho, no me dirías lo mismo si intentas encontrar, claro, porque tú intentarías buscar la relación entre la cantidad de agua que puede introducirse en la esponja en un tamaño y otro, suponiendo que el scaling es el cubo, pero no lo es. Entonces te vas a equivocar luego en la prospección si piensas que es el cubo. Es que es fractal, ¿no? Tanto la superficie Claro. del papel se puede doblar de manera... Claro. Si yo quiero saber al final si mi yacimiento, que es de un tamaño considerable, merece la pena o no, tengo que tener la relación de escala con la longitud característica de mi yacimiento, luego calcular qué espero encontrarme ahí. Si va como el cubo, genial, pero en general no va a ir como el cubo porque es porosa la roca. Bueno, lo que decía, ahí estábamos mirando relaciones entre variables. Pero en general, otra de las cosas para las que se utilizan muchísimo los fractales es para caracterizar conjuntos, ¿vale? Para caracterizar, insisto, ¿no? Cuando no tengo nada con que caracterizar, aún me quedan los fractales. Entonces, hasta ahora veíamos un objeto y las propiedades, pero puedo tener un conjunto y una distribución de algo en ese conjunto, ¿no? Puede ser, puedo buscar el tamaño medio o un tamaño característico de ese conjunto con el que podré, pues, dar una determinada información sobre el conjunto, ¿no? Pues la media de altura de la gente en un país. Voy a utilizar otro, que me gusta más, ¿vale? Y algo que seguro que interesa a la mayor parte de los presentes aquí, que es cuál es la longitud normal de un pene, ¿vale? La longitud media de un pene. Bueno, pues es una cosa que me costó encontrar, la verdad. Y ahora ya hay más trabajos, ¿eh? Este es del 2002. Si vemos la distribución, pues aquí abajo está la longitud del pene en, ¿cómo se llama? Pulgadas. Y bueno, pues la frecuencia en la población han hecho esa medida. Como veis, esto más o menos se parece a una distribución gaussiana, a una normal, en donde hay una media bien definida, ¿verdad?, que está en torno entre 12,9, o sea, 13 y 15 centímetros. Eso, si estás ahí, ¿vale? Bueno, hija mía, tú, qué bien vives. Bueno, aquí lo que tenemos es una población de penes, ¿verdad? Y somos capaces de determinar un pene característico, ¿sí? Vale. Eso significa que tú al principio, pues, puedes tener datos en donde de pronto hay muchos senegaleses, te sube la media, pero esto va bajando y al final, mientras más datos tengas, la media va aproximándose más y más a un valor, ¿de acuerdo? Y ese valor es lo que llamamos la media de la distribución. ¿Ocurre esto siempre? ¿Existe un tamaño medio en el caso fractal? Pues voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vais en una nave espacial, eso te mola, a la Luna, ¿de acuerdo? Y un viaje aburrido, y te duermes, echas una siesta y de pronto te despiertas y miras por la ventanilla y te encuentras esto. ¿Puedes decir a qué distancia estás de la Luna? En la Luna, como sabéis, hay un montón de cráteres de impactos de meteorito, ¿de acuerdo? ¿Sabríais decir por esta fotografía a qué distancia está? No, ¿vale? De hecho, os voy a contar que esto que veis aquí es una microfotografía de una roca lunar hecha con microscopio, ¿vale? Pero aún así, la escala se mantiene, digamos, estadísticamente, como tú ves esto, es como verías la superficie de la Luna si estuvieras a 300 kilómetros de altura, ¿vale? Cosa que no pasa con los penes. Todos tenemos claro cuando tenemos un pene cerca o un pene lejos de la cara, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Porque hay tamaño medio bien definido, ¿vale?
Muy bien. Bueno, en geología esto se ha utilizado muchísimo. En este libro está muy bien descrito. Fenómenos críticos en ciencias naturales, de Sornet, que es un monstruo. Fijaros aquí en estas dos imágenes, en donde los geólogos suelen utilizar para caracterizar el tamaño de una piedra un objeto, ¿no? Una moneda, ¿de acuerdo? Bueno, aparentemente, pues yo no diría que aquí hay una diferencia de tamaño, porque no tienes nada donde asirte, ¿no? De hecho, esta de aquí es del tamaño de un dedo y fijaros que esta de aquí es del tamaño de un nombre. Sin embargo, apenas hay diferencia, ¿vale? Si no tengo referencia, hay un montón de cosas, quiero decir, conjuntos de objetos que no tienen bien definida la media y, por lo tanto, no sé si estoy cerca o estoy lejos. Es invariante, ¿no?, a cambios de escala. El cambio de escala en este caso es que me acerque o me aleje. El caso, para mí, más espectacular es el caso de las nubes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ha medido el perímetro de nubes en kilómetros y el área que ocupan. Fijaros que se ha hecho por satélite o incluso por áreas de lluvia. Y esto está yendo en kilómetros desde 1 kilómetro hasta 1 millón de kilómetros, ¿no?, cuadrados. O sea, es una barbaridad. Esto está yendo aquí desde nubes de tamaño de 1 metro hasta nubes de tamaño de 10.000 metros en perímetro. Y más o menos, bastante bien, sigue una ley de escala, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que en un montón de orden de magnitud, cuando tú vas en un avión y estás mirando una nube, no tienes ni pajolera idea a qué distancia se encuentra esto, ¿vale? Estás totalmente perdido, ¿no? El tamaño de las nubes no te puede indicar cuán lejos o cerca estás de un determinado punto, no sirve de referencia, porque no tiene un tamaño característico. Bueno, iba a decir una barbaridad, pero no, iba a seguir con lo de las pollas, pero lo dejo. Bueno, fijaros, eso cómo se visualiza desde el punto de vista matemático. Pues cuando yo veo cómo se distribuyen los cráteres en la superficie de la Luna, lo que obtengo en log-log es una ley de tipo potencial, una power law, ¿eh? Esa power law justamente tiene esa propiedad, en donde un cambio de escala me deja la distribución invariante. Bueno, eso que hemos visto en los cráteres en la Luna pues ocurre en un mogollón de situaciones. Las leyes de potencias, las power laws, son ubicuas en un montón de sistemas, desde las poblaciones en ciudades hasta la frecuencia de los nombres. De estas dos cosas os hablará Susana, ¿vale?, hasta la frecuencia de las palabras, algo en lo que, por ejemplo, estamos trabajando ahora, citas, llamadas telefónicas recibidas, magnitudes de los terremotos. O sea, en todas estas cosas, conjuntos de objetos tienen una distribución que es de tipo potencial y entonces no les puedo asignar una media bien definida. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, Internet, ¿vale?, y que es una ley libre de escala de lo que os hablará Javier Galeano, en donde la distribución de las conexiones de cada máquina pues sigue también una ley de potencias, y eso muestra que esta red es autosimilar. Ya os hablará de ello, ¿vale? Bueno, No le puedes poner una media. O sea, siempre puedes calcular una media, otra cosa es que tenga sentido o no, ¿no? Es lo que vienes a decir, pero ¿qué significa? Sí, obviamente, si tú... Tú aquí siempre puedes calcular una media, obviamente, porque tu número, la cantidad de datos que tienes es finita. Entonces puedes calcular una media. La cuestión es que si tu muestra es mayor, tu media será otra. Si tu muestra es mayor, tu media será otra. De hecho, las medias o van a irte a cero o van a irte a infinito. Pues como muchas veces en los modelos lo que acabamos haciendo es un paso al límite al infinito del número de objetos que tienes, pues has de suponer qué distribución tienes. Las distribuciones teóricas se supone que tienen un rango infinito. En ese rango infinito, las medias, los momentos en general no están definidos. Bueno, o sea, lo normal es el teorema central del límite, que es que todos tus datos se te concentran, pero ¿esto qué sería? ¿Como una distribución uniforme a lo mejor? O... Uniforme no, es una distribución potencial, con todas las de la ley. Esas distribuciones no tienen los momentos bien definidos, en la mayor parte de casos, y si las sumas, hay otro teorema central del límite generalizado que te permite encontrar vuelos de Levy y tal. Eso os contaré un poco ahora después, ¿vale? Pero bueno, efectivamente, la suma de variables potenciales no rige, para ella no rige el teorema central del límite, porque no cumple que los momentos sean finitos. Bueno, ¿el tamaño importa? Pues veámoslo, ¿no? Vamos a intentar encontrar la media analizando, sumando los valores de los datos que tengo y dividiendo por el número de datos. ¿Qué me va a ocurrir? Pues lo que os decía, ¿no?, que o bien la media va a tender a cero, ¿vale?, si lo que domina ahí son los tamaños pequeños, o bien va a tender a infinito si lo que domina son los tamaños grandes. Viendo las distribuciones, si te lo haces la integral para calcular la media, ya entiendes por qué, ¿vale?
Bueno, por ejemplo, en caso no fractal, imaginaos que tengo un tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Y desde el centro me pongo con un radio, hago una circunferencia de radio R. Y lo que mido es la densidad de cuadrados negros, ¿de acuerdo? Bueno, esto, a medida que voy aumentando el radio, al principio va oscilando, pero esas oscilaciones se amortiguan hasta llegar a un valor medio bien definido de la densidad, que aquí es un medio, la mitad está negro, la mitad está blanco. Sería un objeto euclidiano que no es fractal, ¿vale? Y lo que he estado enfrentando es el radio de ese círculo, que está recogiendo masa aquí dentro, cada vez mayor, ¿verdad? Y la densidad. Muy bien. Ahora, si hago eso mismo con un fractal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es la deposición de una electrólisis, ¿no? Si parto de aquí del centro y voy haciendo círculos, intento medir la densidad en función del radio, lo que me encuentro ahora es esto que veis aquí, ¿vale? Esto no tiene una tendencia, ¿de acuerdo? Sino que es una ley de escala, ¿no? Entonces, no puedo decir cuál es la media. ¿Qué puedo decir? De nuevo, me puedo apoyar en el exponente. Lo que me caracteriza a este objeto no es su media, sino su exponente, ¿vale? Algo puedo decir, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que cierta aleatoriedad, entonces? No. No tiene por qué. No tener media aquí. Sería la dimensión que me envías del fractal. Sí. Todos estos exponentes tú los puedes llamar dimensión fractal. De hecho, en la literatura se llaman dimensión fractal de densidad radio, dimensión fractal perímetro área, dimensión fractal. O sea, en realidad es el exponente de una distribución de tipo potencial en donde tú enfrentas dos magnitudes, ¿vale? Luego está la interpretación de eso, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo sea el exponente, tú sabrás si esto es más o menos denso, ¿no? Por ejemplo, esto se utiliza mucho en ramificación, ¿vale? Los pulmones, el sistema, los bronquios, bronquiolos, etcétera, es un sistema de ramificaciones continuas, como la rama de los árboles, que lo que pretende es, dentro de un espacio limitado que es nuestro volumen, tener la máxima superficie en contacto con el aire, por hacer el intercambio eficiente entre oxígeno y sangre, ¿no? Claro, ¿cómo puedes conseguir maximizar la superficie en un volumen finito? Pues una forma es ramificar, hasta el extremo de que si tú expandes o extiendes los alveolos de nuestros pulmones en el suelo, ocupan una pista de tenis, y eso está en los dos pulmones. Bueno, pues, ¿cómo? Algo entre 2 y 3. Algo entre 2 y 3, sí. Pero más cerca de 3. Bastante, pues no me acuerdo ahora, bastante cerca de 3. De hecho, bueno, luego te hablo de metabolismo, ¿vale? Pues estamos trabajando también eso. Bueno, figuras de estas en la naturaleza se producen, ¿no? Descargas eléctricas, figuras de Lichtenberg, electrodeposiciones, digitación viscosa, rayos, por ejemplo. Tú los puedes caracterizar, obviamente, por una dimensión fractal, ¿no? O agregación por difusión limitada, que es lo que se llama. Antes, en realidad, esto es un modelo. Witten y Sander, en el 81, trabajaron para dar cuenta de ese tipo de deposiciones, electrodeposiciones, y crearon un modelo muy sencillito de partículas, en donde con unas reglas muy sencillas tú soltabas una partícula que viajaba el tipo random wall aquí y se enganchaba a la estructura con unas reglas muy fáciles y lo hacías crecer. Y bueno, acabas midiendo dimensiones fractales, ¿no? Una dimensión fractal que puedes medir aquí era como la de antes, ¿no? Extiendo distintos radios y lo que hago es mirar la masa que tengo en el interior de cada uno de estos en función del radio. Esto escalará con una D y eso será su dimensión fractal, ¿vale? Que era un poco lo que veíamos aquí. Vale, una técnica que se emplea muchísimo, hay un montón, para medir dimensión fractal en objetos extendidos en el espacio, es lo que se llama el contaje por cajas, el box counting. De hecho, esto fue una de las primeras cosas que empecé haciendo con Susana Manrubia, que os vendrá a dar una charla, y estábamos trabajando en una selva. El tema era que en la selva había canopy gaps, o sea, había agujeros creados por la caída de árboles que morían. Esos agujeros de pronto permiten que la luz en la selva entre a un cierto sitio donde donde ya no hay árboles porque ha muerto el que estaba, y de hecho al caer ese árbol arrastra otros cuantos porque las lianas están enganchadas, y lo que tienes es una serie de huecos en la selva en donde hay semillas que están ahí esperando su oportunidad, y cuando aparece el hueco crecen rápidamente. Luego, para la biodiversidad de la selva parece que era muy importante esa distribución de agujeros en la selva. Estamos hablando de selvas en donde los árboles tienen 50 metros de altura, o sea, están totalmente cubiertas, abajo es prácticamente de noche.
¿vale? Había que caracterizar esa distribución de agujeros, porque si tú quieres crear un modelo que emule a la selva, pues al final la distribución de huevos que a ti te salgan tiene que estar caracterizada con el mismo exponente que encuentras en la realidad. Luego está claro que sí que sirve para algo, ¿no? Si tú has caracterizado tu conjunto con una dimensión, si luego lo modelizas, tendrás que recuperar eso, ¿vale? Bueno, pues el ghost counting funciona así. Tú tienes un objeto extendido en el espacio, lo recubres con cajas. Es el mismo método que hemos empleado, de hecho, para el caso de calcular la dimensión en objetos de tipo fractal determinista, ¿vale? Y lo que miras es si tienes dentro de la caja materia o no tienes materia, ¿vale? Entonces, cubres con cajas de tamaño del lado epsilon, ¿vale? Cuentas cuántas cajas no están vacías y ese es tu primer dato. Ahora, repites eso para distintos tamaños y para cada tamaño de caja tú tendrás una serie de valores, ¿verdad? De cajas llenas y cajas vacías. Pues asocias a cada epsilon el número de cajas llenas y lo que intentas es llevar ese límite de cajas con el tamaño más pequeño que te permita tu ordenador, ¿no? ¿Vale? Cuando haces eso, haces una representación de epsilon frente al número de cajas y lo que obtienes es una ley de potencias cuyo exponente es la dimensión fractal de la distribución de objetos que tienes en el suelo. Totalmente general. De hecho, en realidad, os cuento lo mínimo, porque en realidad para caracterizar ciertos objetos no necesitas solamente un número, una pendiente de lo que te saliera aquí, sino toda una función, y eso se llaman multifractales, ¿vale? Hay todo un espectro de dimensiones fractales que caracterizan mucho mejor un objeto fractal. En general, si solo hay una dimensión, se llama el objeto monofractal, pero lo que nos encontramos en la naturaleza es algo más complicado. La fractalidad en este trozo de aquí puede ser diferente a la de aquí, por ejemplo, y eso te da cuenta de los multifractales. Pero la base para encontrar la distribución de exponentes multifractales, también una de las técnicas es el ghost counting, es una de las más viejas y de las más eficientes. Si queréis saber más del tema, porque obviamente me dejo tropecientas mil cosas en el tintero, porque esto es una mera introducción, pues podéis entrar en mi página web, ¿vale? Ponéis Bartolo Luque, entráis en mi página y vais a cursos online. Y veréis que hay uno dedicado a fractales. Entonces hemos visto un poco de esto, de fractales clásicos, os he enseñado, ¿vale? Que serían pues el conjunto, la alfombra de Sierpinski o el triángulo de Sierpinski, por ejemplo. Aquí esto está relacionado más bien con informática, ciencias de la computación, cómo generar fractales, un lenguaje especial, los L-Systems, cómo se define la dimensión fractal, que también lo hemos visto un poco, la relación que existe entre los fractales y el caos determinista, que es súper interesante y es uno de los puntos de enlace de los fractales con las ciencias de la complejidad, ¿no? El conjunto de Mandelbrot, que todos habéis oído hablar de él, que es, y esto estaría más dentro del mundo de las matemáticas, sistema de funciones iteradas, que se puede utilizar para algunas aplicaciones tecnológicas como compresión de imágenes, por ejemplo. Nos ha hablado de que pues eso de retorcer las líneas, como lo hacíamos antes, al final ha sido una solución para incrustar antenas de telefonía móvil en los móviles. Y cuando empezaba esto de los fractales, en la Politécnica de Cataluña, los tipos que desarrollaron la patente aquí en Barcelona, oye, esto de los fractales, vinieron a preguntarnos de qué iba. Eran ingenieros y fueron listos y acabaron patentando antenas fractales. Y por supuesto, fuente de complejidad como la iteración y cómo crear fractales de muchos tipos, ya entre matemáticas y física, y fractales en la naturaleza, ¿vale? Va, echarle un vistazo si queréis. Os dejo unas referencias. Para mí, si tuviera que recomendar los dos libros, os recomendaría estos. Os recomendaría primero este de aquí, que es brutal, es un tocho así de grande, pero está súper bien explicado. Es el mejor libro de caos y fractales que he leído. Sigue todavía, fijaros que es del 92, pero es una obra preciosa, muy barata, a pesar de su peso. Y todos estos además lo podéis encontrar en internet gratuitos. Y luego este libro de aquí es una absoluta delicia, pero es un poco más heavy y son temas muy variados. Este va muy bien para dar clases y he sacado algunas de las transparencias que habéis visto de él. Luego os pasamos las transparencias, las colgaremos, ¿no? Sí, este es una maravilla. De hecho, todos los libros de Roeder tiene 3, son un auténtico sabio el tipo. Y yo no tenía más que decir aquí. Una pregunta, ¿el universo responde a un fractal o no? Pues hubo mucha historieta con eso. La situación actual
yo diría que es no. O sea, pero si miras papers de hace 15 años, probablemente encuentres que sí. Si te interesa mucho el tema, te pongo en contacto con alguien que... No, es curiosidad, siempre me gustan esos temas. Sí. O sea, que se ha llegado a la conclusión que no. Se ha llegado a la conclusión de que la homogeneidad a ciertas escalas funciona mejor, aunque bueno, no es homogéneo, obviamente, homogéneo, pero vamos, cuando haces un análisis no te sale fractal con los datos que tenemos hoy en día. Con los datos que había, pues eso, hace 15 años la cosa estaba dudosa y hubo gente, unos mafias italianos, que forzaron los datos, tú los datos si los fuerzas, pues al final te dan lo que quieren, ¿no? Y bueno, eso levantó mucha polémica y se estuvo discutiendo durante una década y parece que hoy está más bien claro que no es fractal.